7:17 de la mañana, noticias de salud en Noticias RCN. En Colombia y el mundo se conmemora el Día de la Lucha contra el Alzheimer, una enfermedad que se manifiesta por lo general en personas mayores de 65 años. Veamos algunas cifras a propósito de la fecha. En Colombia hay 200.000 personas que tienen entre 65 y 85 años y padecen esta enfermedad. En el mundo hay 31 millones de pacientes y en Colombia existe una prevalencia de la enfermedad en la región suroccidental y oriental del país. Pues hemos invitado al doctor Juan Carlos Morales, que es especialista en gerontología social, decano de la Facultad de Salud del área andina. Doctor, muy buenos días, gracias por estar en Noticias RCN. Buenos días, Catrix, muchas gracias por la invitación. Empezamos, doctor, ¿qué es el Alzheimer? Bueno, el Alzheimer es un tipo de demencia, de hecho el tipo más frecuente de demencia, que es una enfermedad neurodegenerativa, es decir, se produce un daño progresivo de la corteza del cerebro, que conlleva alteración en las funciones cognitivas, en las posibilidades de las personas de hacer cosas y en la conducta, en las relaciones con otras personas. Vamos ahora con el diagnóstico, doctor. ¿Cómo se detecta esta enfermedad? ¿A qué hay que estar alertas? Bueno, un elemento muy importante es que antes de que aparezcan los síntomas, ya hay cambios en el organismo. Algunas personas dicen que hasta 20 años antes, es decir, si los síntomas aparecen a los 65 años, desde los 50, 45 puede tener cambios. Las primeras manifestaciones y lo clásico, digamos, es la alteración de la memoria reciente, es decir, olvidar un número de teléfono, olvidar una razón, olvidar el nombre de una persona, y eso se asocia a cambios en el juicio, en la lógica, en el razonamiento, en la ejecución de algunas tareas, y en fases más avanzadas, la pérdida de la orientación en tiempo y espacio, y la pérdida de la capacidad funcional y de la independencia de la persona. Aclaremos, doctor, si cuando tengo 40, 45 años se me están olvidando las cosas, por momentos quedo despistado, ¿ya son síntomas de la enfermedad? ¿Debo acudir al médico inmediatamente? Es normal que se empiecen a olvidar las cosas y algunas investigaciones muestran que a partir de los 21 años se empieza a perder ciertas, partes de la memoria, pero tiene que ver más con una fase adaptativa del organismo. Perdemos lo que no utilizamos con frecuencia. Estos olvidos de alguna manera deben empezar a preocuparle a uno cuando empiezan a afectar la vida cotidiana, cuando empiezan, a ser muy notorios en las relaciones sociales. Doctor, el tratamiento, se trata de una enfermedad neurodegenerativa, no hay cura, solo hay medicamentos para vivir con ella. Pues a la fecha existen algunos tratamientos que permiten en las fases iniciales y en los casos leves a moderados generar una progresión más lenta de la enfermedad, retrasar los síntomas. Se está avanzando mucho en el mundo en nuevos tratamientos, en biología molecular, informática, genética, etcétera, pero todavía seguimos, al frente de una enfermedad que es progresiva, que es inexorable y que conduce necesariamente a la muerte del paciente. Doctor, tenemos preguntas de nuestros televidentes desde Cali, adelante. Muy buenos días, mi nombre es Saturia Bravo, de la ciudad de Cali. Mi pregunta es, ¿el Alzheimer es más común en el hombre o en las mujeres? El Alzheimer es más común en las mujeres y probablemente tiene que ver un poco con que las mujeres viven más años que los hombres, pero también puede haber algunos cambios hormonales y algunas circunstancias particulares que hacen que sea más frecuente en las mujeres que en los hombres. Porque vivimos más, estamos más expuestas. Es una enfermedad exactamente de las etapas más avanzadas de la vida. Y también tiene que ver un poco con el grado de escolaridad, que en las mujeres, de las generaciones recientes y de las anteriores, pues tenían niveles de escolaridad más bajos. En general se presenta con menos de 5 grados de escolaridad. Y como digo, también hay alguna relación con el tema hormonal por parte de algunos investigadores. Doctor, hablemos de consejos para nuestros televidentes desde nuestras casas. ¿Qué podemos hacer para cuidarnos de esta enfermedad? Pues en en esta fecha, en esta conmemoración especial que es el 21 de septiembre, el Día Mundial del Alzheimer, estamos trabajando en una campaña de sensibilización muy fuerte desde Área Andina en el sentido de hacer que la gente tome conciencia frente a la perspectiva que puede estar sufriendo esta enfermedad, porque muchos confunden... ¿Cómo tomamos conciencia? A ver, muchos confunden los síntomas con lo que antes se denominaba demencia senil o con los cambios normales de la edad. Hoy en día sabemos que no es normal que con la edad se pierda la memoria. Como explicaba antes, puede haber
pequeñas pérdidas que no tienen que ver con el funcionamiento cotidiano. Pero ¿cómo diferenciamos entonces esa demencia senil que es propia de la edad del Alzheimer? Lo que estamos recomendando básicamente es que cuando haya algún cambio en la memoria, que se empiecen a olvidar las razones, que se empiecen a olvidar los nombres de los personajes de la televisión, los nombres de las personas conocidas. De la propia familia, por ejemplo, que no debería olvidársele a uno. Exactamente, o pérdida del sentido de la orientación, que a veces sale la persona y en su mismo barrio se pierde, etcétera. Es importante consultar al médico y a través de determinadas pruebas de la historia clínica, algunos antecedentes familiares, podemos detectar si se están presentando los primeros síntomas para generar su remisión a un especialista. Doctor, ¿y estos primeros síntomas no siempre se presentan a avanzada edad? ¿Se pueden presentar 20 años antes? Pues lo normal en la demencia tipo Alzheimer clásica es que empiece a partir de los 60, 65 años hacia adelante. Existen algunas variantes juveniles, de hecho en Colombia existe una variante genética que se puede presentar en individuos de 50, 55 años, que es una variedad mucho más temprana, pero tiene un componente hereditario muy fuerte, es decir, hay en la familia una tendencia, digamos, de muchos de sus miembros a sufrir esa enfermedad y se asocia con la presencia de un gene específico en esos grupos familiares. ¿Y a cuántas generaciones? Si mi mamá y mi papá sufrieron Alzheimer, ¿tengo muchas posibilidades también de padecerlo o más atrás? En las variantes que no son genéticas, en términos generales, digamos que hay también una especie de predisposición. Es decir, la persona que va a sufrir el Alzheimer podríamos identificar si tiene el gen que predispone. Lo que pasa es que tiene que haber una serie de interacciones ambientales también que determinen esa perspectiva. Entonces me preguntabas ahora acerca de qué podemos hacer para prevenir la enfermedad. Importantísimo. Entonces, esa parte genética, esa carga que podemos tener muchos en algunas ocasiones, se puede mermar frente a una actividad física regular, a una dieta saludable con un alto contenido en frutas, en verduras, en antioxidantes, al evitar el consumo de cigarrillo, el consumo de alcohol y generar también una actividad cognitiva, una actividad mental permanente. Leer, escribir, hacer crucigramas, ver películas, mantenerse activo mentalmente y mantenerse activo socialmente. Esa parte también contribuye a prevenir. Doctor, mil gracias por estar en Noticias RCN hablando hoy del Alzheimer. Le deseamos un buen día. Muchas gracias a ti. Felipe. Avanza la mañana y el patrullero RCN sigue en busca de noticias.